levantaremos para anunciar el Evangelio de tu gracia, de tu amor y de tu paz. Eres Cristo el dador de la vida. Eres Dios a quien yo voy a adorar. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor y haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhelo
oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Y ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder.
Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido. Cuán gloriosa es tu gracia, Señor. En la cruz fuiste entregado. Cuán preciosa es tu gracia, Señor. En la cruz cubrió mi pecado. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Cuán sublime es tu gracia, Señor. En la cruz, amor derramado, y cuán perfecta es tu gracia, Señor. En la cruz borró mi pasado. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. No importa qué pasó ni dónde me encontró, no importa lo que fui, Cristo me levantó, me acepta como soy, mi culpa se llevó, justificado soy, porque su gracia me Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios.
invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú.
Comunidad Cristo para las Naciones presenta Culto Evangelístico con el pastor Rubén Erazo. Bienvenidos. Gloria al nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, amados, y que siga colmándolos de bendiciones. Privilegio grande que tenemos el día de hoy, su servidor, de poderles ministrar la palabra, y todos los que estamos también reunidos en esta hora, el privilegio de poder aprender también la palabra de Dios. Gloria a Dios. El día de hoy, amados, vamos a continuar con nuestro estudio de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Y vamos a leer el capítulo 3, versículo 8, solamente un versículo el día de hoy, y vamos a hablar un tema que lo he titulado en la enseñanza el día de hoy, la humildad del apóstol Pablo. Así que vamos a orar y luego vamos a dar el énfasis, la palabra, la enseñanza acerca de este tema, la humildad del apóstol Pablo. Ya vamos a orar. Querido Jesús, en esta hora nos acercamos a tu presencia por la sangre que tú derramaste en la cruz, y rogamos, Señor, en esta hora que tú derrames tu Espíritu Santo, vivifiques a tu pueblo, que nos des ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender, que nos reveles tu santa verdad, tu santa misericordia, y que renueves nuestra mente. Vivifícanos pues, porque tus palabras son espíritu y son vida, y que esta palabra sea de mucha bendición para tu pueblo y que sea transformadora y que cambie nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Gloria a Cristo. Dice así la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Gloria a Dios. ¿Y por qué el día de hoy hemos titulado este mensaje La humildad del apóstol Pablo? Es que no queremos aquí señalar o enfatizar el hecho de que Pablo sea humilde, porque de hecho Pablo lo era. Lo que queremos enfatizar el día de hoy son los principios detrás de los cuales podemos sustentar de que Pablo había alcanzado un cierto nivel de humildad. ¿Cuáles son esos principios? Porque todos nosotros sabemos que el hombre verdaderamente humilde, el único verdaderamente humilde, fue nuestro Señor Jesucristo. Eso no significa que Cristo no haya tenido buenos discípulos que han aprendido acerca de la humildad que tenía Jesús. Jesús mismo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, Pablo nos va a dar aquí una serie de enseñanzas y nos va a compartir una serie de principios a través de los cuales nosotros podemos decir, bueno, Pablo realmente era un hombre que estaba en la senda de la humildad. Pablo realmente era un hombre, un siervo de Dios que sí caminó en humildad. ¿Y a qué se refería el apóstol Pablo con esta frase con la cual vamos a comenzar el día de hoy? Que decía: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Es una comparación, llamémoslo así, superlativa, ¿no? Mire, imagínense esta frase: el más pequeño, menos que el más pequeño. O sea, de principio, cuando nosotros entendemos que si hay alguien que es el más pequeño, puede haber alguien que sea menos que el más pequeño, es una frase un poco difícil de comprender.
Pablo aquí está enfatizando el hecho de que no había nadie más pequeño que él. Que si tú algún día encontrabas a alguien que se consideraba pequeño o que realmente era pequeño, pues Pablo decía, ya, entonces yo soy más pequeño que él. O sea, Pablo quería ser el campeón de los pequeños. Miren eso, porque el día de hoy lo que vamos a estar viendo es acerca de los principios que Pablo vivía y practicaba, por lo cual nosotros podemos llamarle a él humilde. Tremendo. Yo soy menos que el más pequeño de todos los santos. Gloria a Dios. Esta frase, el más pequeño de todos los santos, fue una frase que también usó Jesús. Cuando Jesús lo dijo con otras palabras, pero Jesús cuando quería hablar del ministerio de Juan el Bautista, Jesús dijo de esta manera: el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan. Es decir, que hay pequeños en el reino de los cielos. O hay pequeños entre todos los santos. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, yo soy el más pequeño, soy más pequeño que el más pequeño. Gloria a Dios. Entonces, ¿a qué se refería él con esto de que el más pequeño de todos los santos? ¿Quién es el más pequeño de todos los santos? Eso es lo primero que vamos a tratar de analizar. El que ha logrado menos en el Evangelio, o sea, el que tiene menos fruto en el Evangelio, o el que tiene la fe más pequeña es el más pequeño. ¿Qué cosa opina usted? ¿Qué es lo que usted piensa? ¿El más pequeño será quizá el más soberbio de todos los cristianos? Porque usted sabe, amado, que todos nosotros, los cristianos, todos tenemos mayor o en menor medida soberbia en nuestras vidas. Ninguno de nosotros, ni aún el apóstol Pablo, podía decir yo no tengo soberbia. Todos los seres humanos somos soberbios. Cristo era el único hombre libre de soberbia. Es más, Pablo dice en una ocasión, Dios a mí me ha mandado un mensajero de Satanás que me abofetee para que las revelaciones no me enaltezcan sobremanera. Ya sabemos a lo que se refería el apóstol Pablo cuando decía, Dios no quiere que las revelaciones me enaltezcan sobremanera. Ya hemos aprendido la semana pasada que el apóstol Pablo recibió todo lo que sabía, todo su conocimiento por revelación. Cristo se le aparecía y de manera personal, uno a uno, le enseñaba el Evangelio. Ahora, ¿quién entonces es el más pequeño? El más soberbio, probablemente. Es el que conoce, el que tiene menos doctrina, es aquel que tiene menos doctrina, quizá. ¿Qué dijo Cristo acerca de quién es el más grande o el más pequeño? Lucas capítulo 22, versículo 24, nos va a detallar y vamos a poder concluir quién es el pequeño. Dice Lucas 22, 24. ¿Cuántos lo pueden encontrar? Gloria al nombre de Cristo. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Acá la pregunta es esta: ¿quién era mayor, Jesús o sus discípulos? Obviamente Jesús. Pero ¿cuál era la función de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? ¿Qué es lo que a mí me hace mayor en este momento? Lo que a mí me hace el mayor de todos aquí es que yo estoy aquí sirviéndoles a ustedes. Entonces Jesucristo nos está comenzando a dar acá una pista y nos está diciendo,
que los que son más grandes en el reino de los cielos son los que sirven a los demás. Y en contraposición a esto, ¿quiénes van a ser los más pequeños? Los más pequeños son aquellos que son servidos. El nivel de servicio y la calidad de servicio que tú puedas dar a los demás, eso determina tu grandeza. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Entonces Jesús nos está diciendo, tú quieres ser el mayor, están disputando por cuál de ustedes va a ser mayor. ¿Quieres ser grande? O sea, Jesús nos está diciendo, no tiene nada de malo querer ser grande, pero querer ser grande al estilo celestial, no al estilo mundano. Porque la gente en el mundo, ¿qué idea tiene de la grandeza? En el mundo la gente tiene la idea de poder político, poder económico, poder sobre la gente. Esa es la grandeza en el mundo. Pero ¿cuál es la grandeza en el reino de Dios? ¿Qué te hace grande en el reino de Dios? El servicio. Si tú sirves, eres grande. Entonces Jesús está diciendo, yo estoy con ustedes, entre ustedes como el que sirve. ¿Quieres ser grande? Sirve. ¿Quieres ser pequeño? No sirvas a los demás, sírvete a ti mismo. Entonces aquí comenzamos a ver ya lo que Pablo está diciendo. Soy menos que el más pequeño. Es decir, el más pequeño en el reino de los cielos es aquel que se sirve a sí mismo. Es aquel que todo lo busca para sí, ¿no? Escudriña la palabra solo para él, ora solo por él, busca solo sus intereses. Es una persona pequeña. Una persona pequeña, según Jesús, es alguien que no piensa en las necesidades de los demás. Una persona pequeña es aquella que solo piensa en sus propias necesidades, solo tiene tiempo para resolver sus propios problemas, solo tiene fuerzas para ayudarse a sí mismo. Es decir, es como una persona pequeña, según el Evangelio, es una persona que solamente busca su propio bienestar y su propio beneficio. Como si nadie más en el universo existiera, o como si nadie más en el universo importara. A un pequeño no le importan las necesidades de los demás. El pequeño vive para sí. Gloria a Dios. Sin embargo, dirás, pastor, pero ¿cómo es eso que el más pequeño de los santos? O sea, ¿un pequeño puede ser santo? Sí. Hay un montón de gente pequeña en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque hay un montón de cristianos que no quieren madurar y no quieren servir. No tienen tiempo. O no quieren separar tiempo. Porque tiempo hay y tiempo hay. Tiempo hay para algunas cosas, pero cuando se trata de servir a Dios y a los demás, no, ahí sí no tengo tiempo, ¿se dan cuenta? Entonces, Cristo está diciendo aquí, señores, el más grande es el que sirve y el más pequeño es el menos servicial. Menos sirves, más pequeño eres. Más te dedicas solo a ti, más pequeño eres. Las personas que tienen tiempo solo para ellas son gente pequeña. Gloria a Dios. Entonces podríamos comenzar a sacar otra conclusión. El más pequeño, entonces, es el más egoísta de todos los santos. Pastor, ¿pero por qué dice usted eso? ¿Sí? Todos los seres humanos somos egoístas. Sin embargo, hay unos que son más egoístas que otros. Entonces, el más pequeño en el reino de Dios, o el más pequeño de los santos, es quizá el santo que viene de una vida de absoluta soberbia, vanidad, hedonismo, egocentrismo, una persona que pensaba que el universo giraba en torno a sí mismo y de pronto hace 10 minutos se convirtió. Entonces todavía no tiene mucha luz, no tiene claridad, recién ha hecho su decisión. Entonces no sabe lo que es la humildad, por lo tanto puede considerarse como el más pequeño. No por la cantidad de tiempo que tiene en el Evangelio, sino porque no tiene luz para servir. Porque hay cristianos que tienen años en el Evangelio y son más pequeños que aquel que se convirtió ayer. ¿Por qué? Porque siguen empecinados en su egoísmo, siguen empecinados en ellos mismos y han hecho del Evangelio su propia religión y se engañan a sí mismos pensando que solamente porque hacen ciertas cosas evangélicas, entonces están agradando a Dios. Entonces, si concluimos que el más pequeño, entonces, por lo tanto, el que no sirve, es el más egoísta,
Podríamos decir también entonces que el más pequeño es el más soberbio, porque la soberbia tiene sus raíces en el egoísmo. Cuando tú comienzas a analizar tu corazón y comienzas a arrepentirte de tu egoísmo y comenzamos a arrepentirnos de nuestro egoísmo, mientras va muriendo nuestro egoísmo, va muriendo nuestra soberbia, porque la soberbia se nutre del egoísmo. Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Yo les he enseñado que eso significa literalmente, mata tu egoísmo y sígueme. Entonces Cristo nos está diciendo claramente, si quieres ser mi discípulo, entonces tienes que matar tu egoísmo. La consecuencia directa de matar nuestro egoísmo por medio del arrepentimiento es que va a morir también la soberbia y nos vamos a convertir en gente serviciales, vamos a servir. Entonces Cristo dijo, ¿quieres venir en pos de mí? Pues lo que tienes que hacer en esencia es tratar con tu egoísmo. Tú tienes que lidiar con tu egoísmo, tienes que arrepentirte. Es lo que Cristo nos está diciendo. Entonces hay millones de cristianos religiosos que no están tratando con su egoísmo personal. No se analizan, no se escudriñan, no buscan, no se dan cuenta, están ciegos o están demasiado en tinieblas o oscuridad. Entonces, podemos también concluir de esto que el egoísmo es lo que nos hace pequeños. ¿Qué es el egoísmo? Es vivir centrados en nosotros mismos. Voy a repetir, ¿qué es el egoísmo? Es vivir centrados en nosotros mismos. Una persona egoísta prioriza sus propios deseos, prioriza sus propias necesidades, prioriza sus propios sentimientos por encima de los deseos, necesidades y sentimientos de los demás. Piensa que solo cuentan sus deseos, sus necesidades y sus sentimientos. Los demás no tienen sentimientos, los demás no tienen necesidades, los demás no tienen deseos, no tienen anhelos, no tienen sueños. Una persona egoísta no le importa, no le interesan los sueños que tienen otros para ayudarle. Tremendo. Es por eso que el mundo está como está, por causa del egoísmo. El ser humano es egoísta por naturaleza. Nacemos egoístas. Desde el vientre de nuestra madre nacemos y la verdad, aunque los bebés son tan dulces y tan lindos y tan preciosos, no hay criatura más egoísta que un bebé. Absorbe y absorbe, pero a todo dar. ¿Se han dado cuenta o no? Un bebé absorbe el tiempo de sus padres, absorbe las finanzas, absorbe la fuerza. El bebé absorbe hasta el sueño y el descanso de sus padres. Es la naturaleza de un bebé. Claro, los padres lo hacemos con alegría y con gozo. No ese es el tema. A lo que me refiero es que el bebé, por ser bebé, tiene esa naturaleza y porque su propia condición de bebé no lo permite de otra manera. Ahora, entonces, hay que entender entonces que el egoísmo es lo que podríamos llamar la antípoda del amor ágape de Dios. O llamémosle en lugar de antípoda, el egoísmo es el antónimo del amor ágape. Ágape es el amor de Dios. Ágape es el amor que busca el bienestar de los demás. El ágape es el amor que busca, por decirlo así, la felicidad de los demás, aparte de nuestra propia felicidad. Porque aquí no vamos a irnos al extremo de decir, ya, por cuanto tú entonces quieres dejar de ser egoísta, solo enfócate en los demás y descuídate de ti mismo, ¿no? Si tú eres un padre de familia, tienes que pensar en ti, porque si tú no piensas en ti, entonces tú no vas a ayudar a tus hijos, vas a ser un mal padre. Tienes que cuidarte a ti mismo para poder cuidar a tus hijos, a tu familia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por lo tanto, entonces tenemos que ser generosos con nosotros mismos, pero también generosos con los demás. Ahora, en 1 Corintios 13:1 se nos dice lo siguiente. Todos sabemos lo que dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas
y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, miren esto, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Mire, si no tengo amor, ¿qué? Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Alguien dirá, pastor, pero si yo estoy repartiendo todos mis bienes para dar de comer a los pobres, ahí estoy amando, eso es amor. No siempre. Porque si tú le das de comer a los pobres por vanagloria, para que te alaben, te elogien, o para sacar algún beneficio de ello, como hay muchas ONGs que se dedican a pedir donaciones y reparten 4 o 5 panetones y filman, mira lo que estoy haciendo, estoy dando, para que sigan llegando dinero, y al final ¿qué? ¿Con qué intención hacen todo? Entonces, el amor está definido no solamente por la acción, sino el amor está definido también por la intención. Eso siempre les he dicho. La limpieza de corazón implica un corazón con motivaciones o intenciones puras o limpias. Entonces, tú puedes repartir todos tus bienes, pero lo puedes hacer con una mala intención, estás siendo egoísta porque lo haces para sacar algún provecho de eso. No es que te importen los pobres, te importa solamente a ti mismo. Si entregase mi cuerpo para ser quemado, me martirizo, pero no lo hago por amor, de nada me sirve. Entonces, aquí entendemos entonces que el amor es una acción que tiene que ver mucho también con nuestra actitud interior, con nuestra intención. Una buena acción con una buena intención es amor. Una buena acción con una mala intención es perversidad, es hipocresía, es maldad. Entonces, ¿qué nos sigue diciendo aquí la palabra de Dios? Versículo 4, 1 Corintios 13, 4. El amor es sufrido, es benigno, benigno es generoso. Una persona que tiene amor es generosa. El amor no tiene envidia. Si tú ves que una persona tiene éxito, los cristianos nos motivamos con el éxito de los demás. No lo envidiamos, sino yo veo a alguien que tiene éxito y digo, wow, yo quiero aprender de esa persona para yo también tener éxito. Así piensa un cristiano. Yo voy a aprender de él, voy a jalar de él esa gracia que él tiene, porque yo también quiero aprender cómo él llegó a la cima, yo también quiero llegar a esa cima. Gloria a Dios. Entonces el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, lo que antes le decía. No hace las cosas por vanidad o por vanagloria, por jactar. No se envanece, mire, no hace nada indebido. Cuando dice no hace nada indebido, se está refiriendo a que el amor no es desconsiderado. Por ejemplo, están haciendo su cola para una compra, para algo, y las personas desconsideradas se meten en la cola. ¿Se da cuenta? Eso no es amor, eso es mezquindad, es hacer algo indebido. No busca lo suyo. Y esto es una cosa fundamental en el amor. El amor no busca lo suyo. Pablo decía, cada quien buscando no solamente el bien personal, sino también el bien de los demás. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Entonces, aquí vemos, amados, que pues la naturaleza del amor es básicamente generosidad para con los demás. No se irrita, es decir, no voy a maltratar a mi prójimo, no hago nada indebido, voy a ser considerado con esa persona. No guardaré rencor, voy a perdonar a esa persona. Me ofendió, pero la voy a perdonar porque es quizá un hijo de Dios o es una criatura de Dios. Entonces, el amor es la definición perfecta de lo que es la carencia de egoísmo. O sea, en la medida que nosotros nos vamos arrepintiendo de nuestro egoísmo, en esa medida vamos creciendo en amor.
Mientras más egoísta soy, menos amor tengo. Menos egoísta soy, más amoroso soy. Es así de simple. Como dicen en las matemáticas, el amor y el egoísmo están relacionados inversamente. El amor y el egoísmo son inversamente proporcionales. A ver, para sacarles un poquito de números, para que se acuerden del colegio, los que ya terminaron y para los que están en el colegio. ¿Te cuento? El amor y el egoísmo son inversamente proporcionales. Mientras más decrece el egoísmo, más crece el amor. Crece el egoísmo, la capacidad de amar disminuye, porque no se puede ser frío y caliente a la vez. No se puede ser pequeño y grande a la vez. Gloria al nombre de Jesús. No se puede ser bueno y malo a la vez. O eres uno o eres el otro. Entonces no se puede ser egoísta y amar a la vez. Es imposible. Porque el egoísmo te impide mirar las necesidades de los demás. Ahora, la verdad es que Pablo ni era egoísta ni era poco servicial. Porque él dice, yo soy menos que el más pequeño. O sea, menos que el menos servicial. Menos que el más egoísta de los cristianos, soy menos que el más soberbio, ¿verdad? Están relacionados. El egoísmo y la soberbia más bien están relacionados directamente proporcionales. Más egoísta soy, más soberbio soy. Mato mi egoísmo, mato mi soberbia. Matamos un pájaro de dos tiros. Por eso que yo siempre les digo que tenemos que vigilar nuestro corazón, siempre ver, analizar, estudiar qué es el egoísmo, buscar, informarme y perseguir al egoísmo dentro de mi corazón y pedir al Espíritu Santo que me ayude a ser humilde. Ahora, entonces Pablo no era egoísta ni tampoco era poco servicial. Pablo al contrario era muy amoroso porque él exponía su vida por predicar el Evangelio. O sea, él moría por hablar la Biblia. Y él era un hombre servicial pero al máximo. Entonces, ¿pero por qué dijo, soy menos que el más pequeño de todos los santos? ¿Sabe por qué? Porque la humildad es en realidad comienza con una actitud de la mente. Yo les dije que vamos a analizar los principios sobre los cuales nosotros podemos decir que Pablo era humilde. Entonces la humildad comienza con una actitud de la mente. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses 2, 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Tremendo. Entonces, cuando yo estimo a alguien como superior a mí, haciendo números, sacando conclusiones, es probable que esa persona no sea superior a mí. Un ejemplo. Imagínate que en la universidad yo me saco 20. Sin embargo, alguien se saca 15. ¿Quién, por decirlo así, solo con el objetivo de explicar este tema, quién es superior, por decirlo así, en ese curso, en ese examen? El que sacó 20, ¿correcto? Sin embargo, yo me saco 20, pero eso no impide que yo lo estime a él como mejor que yo, superior a mí. Es decir, aun cuando yo me saco 20 y él 15, yo tengo que tener esa actitud en mi mente de decir, no, yo lo voy a estimar aún a él superior, no me voy a vanagloriar de que tengo más, no le voy a hacer recordar que soy mejor que él, no le voy a insinuar que soy más inteligente, no le voy a insinuar nada que implique que yo soy superior a él. No, en mi mente, a pesar de que él sacó menos nota que yo lo voy a estimar como superior a mí. ¿Se dan cuenta? Entonces, es una actitud de nuestra mente.
Repito, puede que no sea cierto que él sea superior. Soy un futbolista y hago goles. El otro delantero no hace ningún gol. Sin embargo, soy humilde y lo considero mejor jugador que yo. ¿Te das cuenta? Quizás la gente puede decir lo contrario. No, tú eres el goleador, tú eres el mejor. No, yo considero a él superior porque es mi decisión. Entonces, la humildad, amados hermanos, es la decisión de considerar a los demás superiores a uno. ¿Se da cuenta? De estimarlos. Repito, la humildad es la decisión de estimar a todos los demás. Es la decisión de estimarlos como superiores a mí. Y por eso Pablo decía, yo soy menos que el más pequeño. Yo decido considerarme así. Yo decido estimar al más pequeño como superior a mí. O sea, Pablo no solamente lo predicaba, Pablo también lo vivía. Entonces, esta es una decisión de la cual entonces podemos concluir que de esta decisión de considerar a los demás como superiores a mí, de esta decisión nace el respeto, ¿verdad? O sea, comienzo a respetar a mi prójimo porque yo lo considero superior. De esta decisión nace la consideración, lo considero, lo valoro. ¿Por qué? Porque yo lo considero, lo estimo superior. De esta decisión nacen las relaciones duraderas, en el matrimonio, las amistades. ¿Por qué? Porque yo lo considero superior. Entonces la relación se va a mantener porque yo, como lo considero superior, siempre voy a estar dispuesto a servirle, a bendecirle, a perdonarle. Las relaciones duraderas, el ingrediente fundamental de una relación duradera es la decisión de estimar al amigo, a la persona, al cónyuge como superior. De esta decisión nace también la sabiduría, porque la Biblia dice, con los humildes está la sabiduría. Y escuchen esto, de esta decisión, amado, nace tu propia exaltación. La verdad que cuando una persona comienza a estimar a los demás como superiores a él mismo, automáticamente, por esa ley que Dios ha puesto en su creación, tú vas a comenzar a ser exaltado. La Biblia dice que el que se enaltece, el que se hace grande, ¿será qué? Será humillado. Y el que se empequeñece será engrandecido y será exaltado. ¿Cuántos dan la gloria a Cristo resucitado? Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, aún hermanos, aún cuando Pablo decía esto, yo soy menos que el más pequeño de todos, Pablo conocía sus logros en el ministerio. Pablo sabía cuáles eran sus logros. Mire, síganme en 1 Corintios 15:9. 1 Corintios 15:9. ¿Cuántos lo tienen? Dice así Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Mira lo que dice, porque yo soy ¿qué? El más pequeño. Ahora, Pablo no se está comparando con todos los santos. Ahora Pablo dice, yo soy el más pequeño. O sea, yo los considero superiores a mí, ¿se da cuenta? Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué tremenda esta palabra. Acá en este pasaje que acabamos de leer hay demasiada sabiduría. Número uno, Pablo está estimando a todos los demás apóstoles superiores a él. Soy más pequeño yo
Ellos son superiores a mí. ¿Por qué? Yo no soy digno de ser apóstol, dice. Perseguí a la iglesia de Dios. Entonces ahora Pablo dice lo que pasa en realidad. Señores, versículo 10. Pero por la gracia, por el favor inmerecido de Dios, soy lo que soy. Escuchen eso. Y su gracia, su favor, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Miren lo que dice Pablo. Antes he trabajado, ¿qué? Más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¡Wow! Pablo era consciente de que su ministerio, de que su servicio era superior al de los demás. Pablo sabía que él había trabajado, ¿qué? Más que todos ellos. Imagínense, usted junta a Pedro, a Juan, usted junta a todos los apóstoles, a Mateo, usted junta a Jacobo, usted junta a todos los apóstoles. Pues Pablo dice, yo he trabajado más que todos ellos. ¡Wow! ¡Qué tremendo este hombre! Pero a la vez él dice, yo soy el más pequeño. ¿Qué cosa está diciendo Pablo? Señores, la verdad es que yo he trabajado más, he ganado más almas, he echado fuera más demonios, he ministrado a más enfermos, he ido más lejos. Es decir, he sufrido más. Por eso Pablo decía, 40 azotes menos 1, he sido azotado 3 veces, he pasado naufragio. Es decir, Pablo rebasaba en fruto, era más fructífero que los otros apóstoles juntos. Pero eso hacía que Pablo pensaba y dijera, yo soy el más grande. No, Pablo, ¿qué decía? Yo soy el más pequeño. O sea, parecía una contradicción. Soy pequeño, pero he logrado más. O sea, mi servicio ha sido más abundante. De eso hablamos en antes. La grandeza la determina tu servicio. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? ¿Que Pablo estaba equivocado? ¿Que es esta una falacia, un error? No, es una actitud de la mente. Es una actitud, es una decisión de que a pesar de que tú sabes que has hecho más que otros o que eres más fructífero, tú decides considerarte más pequeño que ellos. ¿Cuántos se le dan la gloria de Dios? Primero dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Ahora, miren, vamos a Hechos 26:9 y vamos a ver lo que Pablo hacía antes de ser cristiano. O sea, acá en Hechos 26:9 en adelante, vas a desconocer al apóstol Pablo. Algunos de ustedes quizás nunca han leído este pasaje o quizás nunca se han dado cuenta exactamente quién era el apóstol Pablo antes de ser llamado apóstol Pablo. Él se llamaba Saulo de Tarso. Él era de Tarso y su nombre era Saulo o Saúl. En realidad, Pablo es un nombre que le puso el Señor Jesús a Saulo de Tarso. ¿Y Pablo qué significa Pablo? Pequeño. Mire usted, Pablo significa pequeño. Es decir, Cristo le había entregado al apóstol Pablo un ministerio tan potente, tan poderoso. Es por eso que Pablo sufría tanto. Porque en el Evangelio, amados hermanos, el nivel de lucha y de batalla y de guerra que tienes va a determinar también el nivel de unción y de gracia que va a fluir a través tuyo sobre los demás. Hechos 26:9, mírenlo a Saulo de Tarso. Este no es todavía el apóstol Pablo, este es Saulo. Era un judío que había dicho, yo soy de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley soy fariseo, soy hebreo de hebreos. Es decir,
yo no tengo en mi linaje, pero ni siquiera un tatarabuelo gentil ni pagano. Desde Saulo hasta Adán, mi linaje es puro. Hebreo de hebreos significa yo no tengo ningún abuelo, ni tía, ni tatarabuelo que haya sido pagano, idólatra, ni gentil. Mira qué tremendo es esto. Este era el Saulo. Hechos 26:9. Miren ustedes. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Un deber, tenían un deber cuando era Pablo fariseo. Lo cual también hice en Jerusalén. Escucha esto. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Pablo, cuando Pablo dice muchos, es porque no eran 10, ni 20, ni 30, quizá eran cientos, quizá eran miles. Yo encerré en cárceles, es decir, en diversos lugares, él metía a los santos de Jesús a las cárceles. Por eso Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Habiendo recibido, dice, poderes de los principales sacerdotes, y escuchen, y cuando los mataron, yo di mi voto. ¿Lo matamos? Sí, lo matamos. ¿Se acuerdan cuando muere Esteban? Pablo consentía en su muerte. Qué tremendo. Es decir, Pablo daba su voto. Es decir, ellos deliberaban, oye, ¿qué hacemos con este cristiano? Porque déjenme decirle, para los judíos, que un judío se convierta a Cristo, a Jesús, se convierte en un traidor. Para ellos eso es traición a su religión. Y Pablo decía, mátalo, vamos a matarlo. Es decir, Pablo tenía en sus manos, cuando era Saulo de Tarso, tenía sus manos manchadas de sangre. Quizás docenas, quizás centenas, quizás mató Pablo miles de cristianos. Dio su voto para que maten, apedreen y linchen a cristianos, a siervos de Dios. Mire qué tremendo. O sea, Pablo era literalmente un asesino. Encerraba en las cárceles, sin importar el destino de los hijos, la esposa, qué sé yo. Y miren esto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, en todas, los forcé a blasfemar. Aquí vamos a detenernos un poquito. Es como en la Santa Inquisición. En la Santa Inquisición, cuando capturaban a algún hermano que se había convertido al Evangelio, lo obligaban a blasfemar de la Biblia y de Cristo. Y de esa manera lo liberaban de la muerte. Entonces aquí Pablo torturaba, castigaba, en realidad debería traducirse como torturaba en todas las sinagogas y los forcé a blasfemar. Es decir, Pablo forzaba. Imagino cuando te agarran ciertas partes del cuerpo y te queman allí, o te atraviesan con cuchillos o con clavos, o cuando te hacen ciertos torniquetes en ciertas partes del cuerpo sin matarte. Hay torturadores que saben torturar sin matarte. Hermano, llega el momento que la gente por desesperación dice lo que no tiene que decir. Esas son prácticas en algunos lugares en donde cuando atrapan a alguien, dicen, ese es el delincuente, y lo torturan hasta que diga, sí, yo robé, yo maté. Lo mismo pasaba en la Inquisición. Entonces, miren, la verdad, Saulo de Tarso era un tremendo hijo del diablo y un endemoniado, pero un ser, la verdad que yo veo acá un ser maligno, un ser que encerraba en las cárceles, responsable de cientos de muertes, torturador, odiador. Y mire, los forcé a blasfemar, y escuchen esto, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Es decir, este hombre, hermano, se iba a ciudades extranjeras.
caminaba cientos de kilómetros o cabalgaba, porque era que cuando Pablo se convierte, se cae casualmente de una bestia, de un caballo parece que es. Entonces era un hombre enfurecido, un hombre lleno de odio, era un hombre que decía, no, yo voy a desaparecer a estos cristianos. ¿Sabes? Que él quería desaparecerlos, era un inquisidor, un ser perverso, era Pablo antes de convertirse. Entonces, Pablo era realmente no solamente hebreo de hebreos y fariseos, Pablo era un judío entre los judíos. Porque déjenme decirle, amados hermanos, los judíos consideran el Evangelio como un libro antisemita. Esta es una de las causas por las cuales los judíos no aceptan a Cristo como su Señor y Salvador. Porque cuando usted lee los Evangelios o el libro de Hechos, siempre dice, y los judíos conferenciaban entre sí para ver qué iban a hacer. Y los judíos le echaron mano, y los judíos para acá. O sea, en el Nuevo Testamento, los evangelios, en el libro de Hechos, y cuando en Apocalipsis dice, eso es sinagoga de Satanás. O sea, la verdad, hermano, un judío que lee eso, ¿qué es lo primero que piensa? Imagínese usted un pueblo como el pueblo judío, que ha sufrido persecuciones, que han muerto millones de judíos a lo largo de la historia. Los judíos son odiados en todo el mundo, y ahora con esta guerra que hay ahí en el Medio Oriente, la gente se ha levantado más contra los judíos y los odia. Justifican el acto terrorista de Hamás y odian a los judíos. Ese es el antisemitismo. Entonces, los judíos están traumados con el antisemitismo, que cualquier cosita ellos sacan como se dice, las uñitas para defenderse. El último gran genocidio que hubo contra los judíos lo cometió Hitler, que mató 6 millones de judíos. Imagínese usted. Entonces, por eso Pablo, como buen judío que era, odiaba a Cristo, porque decían, estos cristianos nos culpan a nosotros de la muerte de ese hombre y hacen que la gente nos odie más. Yo me acuerdo cuando, no sé si recuerdan, esa película que se llamaba Jesús, que la hizo, ¿cómo se llama este actor? No me acuerdo, pero era una película que se hizo muy famosa y todo el mundo iba al cine a verla, ¿se acuerdan? Y la verdad yo fui a verla, yo lloré en esa película porque era tan bien hecha la película, tan cruda, tan descarnada al mostrar los padecimientos de Cristo, que la verdad yo lloré y la verdad me turbó me turbó en el sentido positivo de darme cuenta de lo que a Cristo le había costado mi salvación. Me ayudó, la verdad, a ver. Hubieron una que otras cositas, ¿no? Esa serpiente blanca que caminó, pero bueno. Fue una película muy, muy bien hecha. Cuando salió esa película, hermano, los rabinos de todas las sinagogas del mundo reclamaron y dijeron, pero ¿cómo puede ser posible que saquen esa película y la gente nos va a odiar? Decían. Esa película es antisemita, va en contra del pueblo judío. Los rabinos reclamaron, o sea, esa película la rechazaron rotundamente. Se quejaron en las embajadas, se quejaron donde podían quejarse los judíos. Entonces, por eso Pablo odiaba a Jesús, porque él era hebreo de hebreos, los torturaba. Sin embargo, luego que Pablo se convierte, miren lo que dice ahora entonces este hombre, que Pablo significa pequeño. Creo que Cristo le puso ese nombre para que él se acordara siempre que él era pequeño y que tenía que considerar a los demás como superiores a él mismo. Entonces Pablo tenía bien en claro, decía, yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguía a la iglesia de Dios, yo los torturaba, yo los mataba. Y mira lo que dice ahora en 1 de Timoteo 1:15. 1 de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice. Gloria a Dios. Acá ya no es el último. Ahora Pablo nuevamente con esa actitud. Pero ahora la está usando en sentido inverso, ¿no? Ahora él dice, señores,
Primero dijo, yo soy menos que el más pequeño, soy el más pequeño de los apóstoles, pero ahora está usando esta comparación en sentido inverso. Ahora él dice, yo soy el primero de los pecadores, es decir, soy más malo que todos los que usted ves a mi costado. Es decir, aquí también está usando de humildad, porque al ser una comparación en sentido inverso, pues le está diciendo de manera implícita, todos los demás, todas las gentes que viven en esta tierra son mejores que yo, porque yo soy el primero de los pecadores. Todos ellos son más dignos que yo. Parecía, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Pero ves a toda esa gente, ves a todos esos millones que hay pululando por el mundo, pues todos ellos son mejores que yo, porque yo soy el primero de los pecadores. Esto sería una buena frase de tomarla en cuenta para nuestra comunión personal, privada y diaria, de que nosotros podamos decirle, Señor Padre, aquí viene tu Hijo, yo soy el primero de los pecadores. Esto es algo que le agrada al Señor, ¿no? Entonces, tremendo, Él era el primero. ¿Por qué? Porque Él decía, yo he perseguido a la iglesia y porque realmente considero a los demás como superiores a mí. Y también, bueno, en segundo lugar, Él dijo algo que era verdad, ya se los dije. Antes he trabajado más que todos ellos, pero dice una cosa, acá estaba el secreto de Pablo. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, Pablo está diciendo acá, no yo. Es decir, no es con mi poder, no es el poder de Pablo, no es la fuerza física de Pablo, no son las habilidades psicológicas, no aplico acá psicología. Pablo decía, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. No es con mi oratoria, no es con mi labia, no es por el conocimiento que yo tengo, porque Pablo tenía mucho conocimiento. Él se había formado como judío, como fariseo, a los pies de Gamaliel, que era un tremendo maestro en Israel en aquellos días. No es mi experiencia, yo soy un hombre con mucha experiencia, pero no es mi experiencia la que ha determinado de que yo haya trabajado más que todos ellos, que haya tenido más fruto que todos ellos. No es con mi determinación ni mi fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es buena, porque hay que tener voluntad para amar. Pero Pablo decía, no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Gloria a Dios. Es decir, hermanos, Pablo entendía bien la enseñanza de nuestro Señor Jesús, porque ¿quién es el que inicia esta revolución? ¿Quién es el que inició esta revolución? Nuestro Señor Jesucristo. En San Juan capítulo 14, versículo 10, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y cuando hablo de revolución, estoy hablando de revolución de amor, revolución de servicio y de humildad. No estoy hablando de otra revolución. Mira lo que dijo Cristo en San Juan capítulo 14, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Mire, no las hablo por mi propia cuenta. Toda la unción en la predicación, ¿no? Wow, ningún hombre ha hablado como este hombre. Y la gente se admiraba de su doctrina porque su palabra era con autoridad, no como los fariseos y escribas. Jesús decía, yo no hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Es decir, esta escuela la dejó nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos enseñó, y este era el secreto de la humildad de Cristo. Porque aquí Cristo nos está diciendo, señores, todo lo que ustedes ven, todas las sanidades, toda la liberación, todos los milagros, toda la bendición, todos los remas, toda la prédica, todo lo que ustedes ven, yo no lo he hecho por mi propia cuenta, el que lo ha hecho es el Padre que mora en mí. Gloria a Dios.
Y esta es una de las enseñanzas más grandes sobre humildad que nosotros podamos tener. Tú como cristiano tienes que entender que cuando tú predicas el Evangelio, no eres tú, es ahora el Cristo que vive en ti. Cuando oras por un enfermo y sana, no eres tú el que lo sana, es el Cristo que vive en ti por su Espíritu Santo. Que cuando tú ganas un alma, no la ganaste tú, la ganó Cristo que mora en ti. Que cuando tú haces un acto de amor o cuando tú haces algo bueno por alguien, entiende que no eres tú, es Cristo que mora en ti. Tú tienes que entender que todas las cosas que haces, no las haces por tu propia cuenta. Así como Cristo decía, el Padre que mora en mí, Él hace las obras, tú puedes decir el día de hoy, el Cristo que mora en mí, Él es el que hace las obras. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Esa es la palabra que teníamos el día de hoy, amados hermanos. ¿Qué les pareció? Espero que se hayan gozado. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Todopoderoso, porque el día de hoy hemos aprendido los principios detrás de la humildad de Pablo, que obviamente eran los principios detrás de la humildad gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Sí, Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu misericordia, porque en esta noche nos has permitido, Señor, enseñar tu santa palabra, ministrar tu verdad a tu pueblo que te necesita. En esta hora, Cristo, derrama tu Espíritu Santo, que tus hijos hablen en lenguas, que profeticen, que los dones sean activados, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, fe, sanidades, hacer milagros. Lengua, interpretación de lengua, géneros de lengua, profecía. Señor, actívanos en el nombre de Jesús. Glorifícate en comunidad Cristo para las naciones. Llénanos de tal manera que seamos fructíferos. Llénanos de tal manera que amemos tu nombre, amemos tu presencia, amemos tu palabra, que amemos las almas, que amemos la santidad y el arrepentimiento. Llénanos de tal manera, Padre, que amemos la humildad, que entendamos, Señor, que tenemos que estimar a los demás como superiores. Padre, en esta hora, Cristo, los ríos de agua viva fluyan a través de todos tus hijos, en su espíritu, alma y cuerpo, la lluvia temprana y tardía, y que tú, oh Cristo de la gloria, nos des otro Pentecostés poderoso, Señor. Llénanos de tu presencia y de tu gloria, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial. Si alguien necesita un toque en su cuerpo, confirma que por tus llagas, Señor, está curado. Por las llagas de Cristo fuimos nosotros curados. Si alguien, Padre bendito Dios, tiene alguna necesidad material, suple, Señor, porque tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor. Si alguien tiene algún problema familiar, derrama palabra y solución, porque tú le dijiste a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Te damos gracias, Señor, y recibimos por la fe tu bendición y tu gracia abundante. En el nombre de Cristo, amén y amén. Gloria al nombre de Jesús, amados. Dios les bendiga. Entonces, quiero agradecer a todos los hermanos que ayudaron y colaboraron con la actividad que se hizo este domingo pasado. ¿Cayó qué día este domingo? Me parece que fue 19, ¿no es cierto? Domingo 19 se hizo ese pollito al horno. Gracias a todos aquellos hermanos que colaboraron con tanto amor. Y una vez más te hago recordar esta frase que quiero que cale profundo en tu espíritu. Este domingo honra a Dios con tu puntualidad. Hónralo. Honra a Dios siendo puntual. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo este domingo. Cae 26 de noviembre. El Señor los bendiga y su amor y su gracia sea con todos ustedes. Amén y amén.